Hola queridos amigos de este canal cultural llamado Pioneros Lacustres. Una vez más les traigo una nueva historia que contar. Si recuerdan, en el capítulo número 2, denominado Villarricenses en la Guerra del Pacífico, realizamos un recorrido en el cementerio municipal de Villarrica, donde se encuentran sepultados actualmente 4 veteranos que participaron directamente de la Guerra del Pacífico. Nos encontramos aquí en la tumba de don Julio Ernesto López Negretes. Él participó de la batalla de Chorrillos y Miraflores. Logró sobrevivir con una bala en su cuerpo. En el año 1882, a través de ley de Estado, se le otorga la medalla de plata. Es en este contexto que en el capítulo de hoy ahondaremos en la historia de uno de ellos. Me refiero al soldado Julio López Negrete. Para eso es que en voz de su propio descendiente, que también lleva su nombre, Julio López, es quien nos hará un relato de las proezas de este valiente soldado que, una vez terminada la Guerra del Pacífico, se avecina en nuestra ciudad. En base al anterior es que debemos hacer un resumen de los inicios de la Guerra del Pacífico, y en especial lo ocurrido durante la batalla de Chorrillos y a posterior la batalla de Miraflores. Así que acompáñame a ver este nuevo video, solo aquí, en tu canal, Pioneros Lacustres. Pioneros Lacustre. Tu conexión cultural. La Guerra del Pacífico fue un evento armado ocurrido entre los años 1879 y 1884, en el cual involucra a nuestro país contra los ejércitos aliados del Perú y Bolivia, principalmente por el incumplimiento de parte de Bolivia al incrementar en 10 centavos el quintal de salitre a la compañía chilena de Antofagasta, la cual puso en serio riesgo la economía de nuestro país, considerando que si bien estos territorios mayoritariamente pertenecían a Bolivia, la mayoría de las empresas que funcionaban eran de capital extranjero, especialmente de Inglaterra, la cual producía una gran demanda laboral en favor de nuestros compatriotas, en la extracción del salitre y el guano, este último utilizado como un fertilizante natural a base de excretas de aves. Del mismo modo, otro detonante para dar inicio a este conflicto fue el pacto secreto entre Perú y Bolivia, pacto el cual se había realizado años antes, pero en un principio Bolivia había ofrecido realizarlo con Argentina, quienes se negaron. Fue así que, para dar un resumen de la Guerra del Pacífico, estos eventos tienen que dividirse en 5 campañas. Campaña marítima. Campaña de Tarapacá. Campaña de Tacna y Arica. Campaña de Lima. Y campaña de la Sierra. Batalla de Chorrillos, 13 de enero del año 1881. Las fuerzas chilenas, al mando del general Manuel Baquedano, enfrenta al ejército del general Nicolás de Piérola, quien entonces era el presidente de Perú. Se inició con el asalto de la primera división, que hizo retroceder a las unidades más avanzadas del ejército peruano. En tanto, el coronel Andrés Avelino Cáceres envió sus refuerzos, por lo que el ataque a la primera división chilena fue detenida. Debido a lo anterior, el bravo general Manuel Baquedano envía a 2 de los regimientos de reservas para apoyarla. Cuando la segunda división entró en combate, se encontró con una obstinada resistencia de los defensores, la que fue superada mediante el esfuerzo de los regimientos Buin, Esmeralda y Chillán. Por último, entra en combate la caballería con los regimientos Granaderos y Carabineros de Yungay. La victoria fue momentánea, considerando que algunos combatientes peruanos se habían replegado en el poblado de Miraflores. En tanto, la segunda fase de la batalla estuvo caracterizada por la decidida resistencia que mostraron los defensores peruanos, quienes lograron detener a las fuerzas chilenas, hasta que éstas fueron reforzadas por la reserva y otras unidades. El triunfo de Chorrillos tuvo un alto costo para ambos bandos, de las cuales se contabilizan a favor de Chile con un total de 23.129 soldados. La cifra de muertos fue de 797 personas y 2.522 heridos.
Por otro lado, el bando aliado, o sea Perú, contabilizaba un total de entre 20.000 a 22.000 soldados en combate, con un total de 3.000 a 7.000 muertes, 2.000 a 3.000 prisioneros y 3.000 heridos. En tanto, un día 15 de enero del año 1881, Chile derrota al ejército del Perú en la batalla de Miraflores, abriendo definitivamente las puertas a Lima, quienes hacen ingreso un día 17 de enero del año 1881. Como les comenté anteriormente, mi bisabuelo, el soldado José María Muñoz, según su hoja de servicio del Ejército de Chile, consta y dan fe de su participación en ambas batallas. Lo que sin duda anecdóticamente su historia se entrelaza a la de don Julio López Negrete, quienes combatieron, vivieron el rigor del combate, sintieron el miedo, celebraron sus victorias y avanzaron juntos a la capital de Lima. Quizás compartieron o entrelazaron palabras, solo la historia lo va a saber. Hola queridos amigos, aquí estamos en la Municipalidad de Villarrica y vamos a realizar hoy día una entrevista al descendiente del veterano de la Guerra del Pacífico, don Julio López Negrete. Para eso estamos con don Julio, que es descendiente directo. Mencionar que este video también es parte del anterior que realizamos, que se denominaba Villarricenses en la Guerra del Pacífico. Bueno, me llamo Julio López Campos, soy nieto de don Julio López Negrete, de su hijo. Mi padre es Ricardo López. Tanto mi padre, yo, mis hermanas nacimos y nos criamos en la que es hoy día el final de la playa Pucara. El abuelo participó en la batalla de Chorrillo y Miraflores, eso fue por ahí el 13 de enero de 1881. Es herido en una pierna, se da de baja el año 82 y le otorgan una medalla. En ese periodo de recuperación de las heridas que tuvo en esa batalla, conoció a doña Florentina Marchán. Se vienen en diciembre de 1882 todos los equipos militares y todo un grupo de excombatientes que trajo don Gregorio Urrutia. Hay una calle acá que se llama General Gregorio Urrutia. En esa época él era coronel. Y el 1 de enero se refunda Villarrica sobre los restos que había quedado desde 1602. Es donde está el puente un poco más hacia acá, entre el puente y el hospital. Ahí fue la ceremonia de formalización de la fundación de Villarrica, negociada con gran cacique muy fuerte, muy inteligente, Saturnino Epulef, que él reclamaba estas tierras que el Estado chileno no las podía tomar. Pero ese mismo día, 1 de noviembre, o al día siguiente, la hermana de la esposa de mi abuelo era telegrafista del ejército y colocó el telegrama hacia las autoridades que estaban en Temuco, informando que la misión se había cumplido. El abuelo tuvo 3 hijos varones y una hija mujer. En 1916 se forma o se declara la comuna de Villarrica y se eligen, o son nombradas más bien, las autoridades. Según cuentan especialmente mi tía Matilde, que fue la primera nuera que él tuvo, participó activamente con connotados vecinos de aquella época en la creación de un cuerpo con autoridad para darle forma tanto al desarrollo social, las autoridades, quiénes son los consejeros, quiénes son los profesores, junto con la colaboración de mucha gente que llegó desde Santiago, que eran civiles, pero sabían leer, escribir a máquina fundamentalmente. Entonces, a partir de 1916 se le da cuerpo a la comuna y la participación también muy activa de otras personas vinculadas al ejército, no necesariamente combatientes. Y el abuelo tuvo una participación muy activa, dado que nunca se pudo probar, pero mis antepasados, mis tíos,
Contaban que el abuelo, antes de enrolarse en el ejército, 2 años antes, él había entrado a estudiar Derecho. Eso era una persona que sabía o que tenía cierta ilustración. Entonces eso le permitió participar con varios connotados vecinos de acá. Él recibió una pequeña porción de tierra en lo que es hoy día el final de Playa Pucara, donde está la curva de la costanera que entra en el campo de los Iribarren. Cuando nacen los hijos, le ampliaron la concesión de tierra, no recuerdo el término exacto, y él llegó hasta la Puntilla, lo que es hoy día la Puntilla. Con el paso de los años, los hijos crecen y él pierde ese terreno, digamos, en el cual se dedicaba solo a la crianza, dado que no era un buen terreno para los cultivos. Claro, él era un joven aproximadamente de unos 20 años, 21 años. Estalla la guerra y llegan las noticias a Santiago, se comienza el enrolamiento de soldados y personal de todo tipo. Entonces él abandona, eso es lo que contaban miembros de mi familia, sus estudios, su futuro, porque era de una familia de abolengo, aunque ya venían de bajada. Los Negrete era una familia muy importante ahí en Santiago. Su descendiente López eran personas que tenían instrucción. O sea, en esa época saber leer, escribir y calcular el 3% era algo muy valioso. Entonces él abandona todo lo que era su futuro y decide presentarse a un regimiento que era de artillería. Y es enviado fines de diciembre a la campaña que se llamó de Lima. Llega el año 1881, Baquedano ya está entrando, está en las afueras de Lima, y el ejército se tiene que dar, es la penúltima gran batalla, ese es un combate tremendo, enero de 1881, esa tropa en la cual él está, fines del año 80. Pero esa juventud de aquella época, eran todos luchadores, tenían un espíritu de pertenencia a lo que se estaba haciendo Chile. Es cierto que esa tierra donde estaba el conflicto, tanto de la salitrera como del guano, no eran territorios chilenos, pero sí había mucha influencia tanto de capitales chilenos, capitales ingleses, y también en muchos, lo que se diría hoy día, ejecutivos chilenos. Pero había mucha ciudadanía chilena trabajando fundamentalmente en Antofagasta. Entonces estos jóvenes, en particular el abuelo, tenía un gran futuro, lo deja todo para ir a defender lo que consideraban los intereses de toda la nación. Ese espíritu yo creo que es válido hoy día en términos de aprender de que, siendo que la guerra es una acción muy violenta, hoy día sacar lecciones de cómo resolver los conflictos actuales y los conflictos que pueda haber para el futuro, en base a esos jóvenes que entregaron todo, dejándolo todo. Pero hoy día se deben buscar las soluciones a través de las herramientas que da la paz. A continuación, algunos datos curiosos. La batalla de Chorrillos se presenta como uno de los hechos bélicos con mayor cantidad de combatientes que se hayan registrado en América, con un total aproximado de entre 52.000 a 55.000 soldados combatiendo, que en proporción a la comuna de Villarrica es un poco menos de los 60.000 habitantes que se estiman que existen al censo del año 2024. Curiosidad número 2. Las batallas de Chorrillos y Miraflores abrieron las puertas para la ocupación de Lima, por parte de nuestro ejército, en donde expresamente su alcalde, José Rufino Torrico de Mendiburu, le hace solicitud formal y voluntaria al general Baquedano para proceder con la ocupación debido a las revueltas y destrozos de los propios peruanos una vez enterados de la derrota. Curiosidad número 3. La bandera chilena se ondeó en el Palacio de Gobierno del Perú,
en Lima el día 17 de enero del año 1881, tras la ocupación de la ciudad por el ejército chileno en la Guerra del Pacífico. Es que en la batalla de Chorrillos nace uno de los platos más típicos que consumimos como chilenos. Sí, me refiero a la famosa chorrillana, que en el contexto de la Guerra del Pacífico fue elaborado por las sobras de varios ingredientes, tales como papa, cebolla, carne y huevo. Ya llegando al término de este capítulo, estimados amigos, les quiero dejar una invitación. En caso que ustedes tengan una anécdota, una historia o una curiosidad que puedan contar, nos pueden escribir por interno y nuestros pioneros harán el trabajo de publicar tu información en el siguiente video. Bueno, aquí con don Julio, descendiente directo del héroe de la Guerra del Pacífico, Julio Ernesto López Negrete, que sin duda entregó su arroja por defender los intereses del pueblo chileno y dejando en alto a cada uno de los villarricenses en este conflicto bélico. Desde aquí nos despedimos de la ilustre municipalidad de Villarrica. No te olvides de seguirme, compartir y que este contenido les sirva a todos de nosotros para que estemos orgullosos de cómo es Chile y cómo es nuestro porvenir. Así que con don Julio le agradezco de todo corazón por esta entrevista. Muchas gracias. Y los dejamos a todos invitados para que nos sigan en un siguiente video. Hasta luego.